Esto es Amigas sin Reglas, un espacio para compartir, para reírnos de lo que somos y de todo lo que nos pasa cuando llegamos a esa etapa en la que ya no tenemos filtros ni reglas. Ahora, nosotras estamos aquí para hablar de lo que muchas callan, para acompañarte, para decirte que no estás sola. Porque cuando se habla entre amigas, todo se entiende mejor y hasta los calores se pasan más rápido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Amigas sin Reglas. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, de esos temas que ustedes nos estaban pidiendo. Y para eso, Adriana Obando, mi compañera, pues ha invitado a una súper ginecóloga, endocrinóloga, con todos los pergaminos para poder hablarle a nuestras amigas sin reglas. Adri, ¿qué tal? Hola Mabel y queridos televidentes. Sí, se trata de la doctora Diana Catalina Jaramillo, como ya tú dices, ginecóloga, endocrinóloga, para hablar del tema central de Amigas sin Reglas, de la menopausia y de todo lo que nos ocurre en esta bella edad, ¿por qué no decirlo? Ajá. Bienvenida, doctora Muchas Diana gracias Catalina. a ustedes por la invitación. Doctora, vamos a empezar como a hacer un cuestionario de esos que uno hacía en el colegio. Está bien. ¿Cierto? Porque es que hay mucho por aprender de la menopausia. Adriana y yo que nos empezamos a meter en este cuento, empezamos a buscar información, pero hay mucha información y no hay una como exacta. Entonces, para hablar, por ejemplo, de qué es realmente la menopausia. Ok, para hacerlo fácil, Sí. entonces vamos a empezar. La menopausia es el cese de la función ovárica, ¿sí? Nosotros venimos programadas con una cantidad de ovocitos o óvulos desde que nacemos y estos están recubiertos por unas células que producen hormonas. Pero eso tiene un conteo y se finaliza más o menos en determinada edad, es decir, ya no vamos a producir esas hormonas. Y esas hormonas cumplen una función no solo en la parte reproductiva, en el ciclo menstrual y poder concebir, sino una función en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, con el cese de la producción de esas hormonas, se alteran muchas de esas funciones normales en nuestro cuerpo. Doctora Diana Catalina, ¿cuáles son entonces esas etapas desde esa primera menstruación de la mujer hasta la menopausia? Que todo tiene su nombre, nombre eso sí, no de muy buena fama, pero lo tiene, sí. Para que le expliquemos a la gente así en coquito cuáles son esas etapas. Claro que sí, entonces cuando nacemos tenemos esa cantidad de células o ovocitos o óvulos, pero digamos que la parte hormonal está dormida hasta la pubertad. Entonces en la pubertad que empezamos a tener nuestros cambios pues, físicos, el crecimiento de los caracteres sexuales secundarios, las mamas, el vellito, ¿cierto? Estamos hablando más o menos de 11, 12 años. Más o menos empieza a los 9 a tener años. Esos cambios, pero más o menos la edad promedio de la menstruación son los 12 años. Y esa primera menstruación se llama menarca, ¿cierto? Ahí empieza la pubertad y esa es nuestra periodo fértil, ¿cierto? Digámoslo así, la etapa fértil de la mujer. El climaterio es esa etapa en la que se empiezan a producir esos cambios porque el cese de la función ovárica en general no se da un día, o sea, yo no soy hoy un día y ya mañana menopáusica, no, sino que empieza a producirse una falla en esa función hormonal, este mes se produce bien, el otro mes ya no, y entonces por eso empezamos a experimentar algunos síntomas sí, algunos síntomas no, hasta que definitivamente empieza a fallar del todo. Pero entonces, espere, porque entonces me siento otra vez confundida. Entonces, las etapas por las que pasamos nosotras las mujeres empieza con la menstruación, la pubertad y la etapa fértil. La etapa fértil, que es la menstruación, cuando nos viene por primera vez la menstruación, que es la menarca. ¿Cierto? Ahí entonces cumplimos 12, 13, 14, 15 años produciendo todo este tipo esas de hormonas. Sí. ¿Y en qué edad, a qué edad más o menos, llega lo que está diciendo usted del climaterio? Entonces la menopausia puede darse entre los 45 a los 55 años, edad promedio 50. Perfecto. Pero los cambios se pueden empezar a experimentar 7 años antes, es decir, la premenopausia o la perimenopausia, que es ese periodo alrededor de la menopausia, puede ser desde los 38 años. Porque si tú vas a tener la menopausia, que eso viene programado genéticamente para que ocurra, si va a ocurrir a los 45, entonces tú puedes experimentar ciertos cambios y síntomas desde los 38, que pueden ser síntomas muy leves como falta de sueño,
fatiga, dolor muscular, articular, que ya no tienes la misma energía de antes, que eso normalmente nos puede pasar y lo normalizamos, pero pueden ser síntomas de ese fallo. Pero perdón, Adri, que ya ibas con una pregunta ahí. Pero es que Tranquilo. me quedé con el climaterio. Entonces el Porque es climaterio, que ¿en dónde quedó el climaterio? Ese periodo del Sí, climaterio. entonces el climaterio es lo que abarca todo eso, es decir, 7 años antes de tu menopausia, 7 años. la menopausia y el periodo de la posmenopausia, que puede ser cuando ya no experimentes síntomas o algunas mujeres sí pueden presentar síntomas durante Entonces el ese climaterio es periodo. como la sombrilla, ¿o qué? La Es como sombrilla la que abarca sombrilla, todo, ¿cierto? exactamente. Pero el climaterio no abarca menstruación, la primera menstruación, ese no la abarca No, el climaterio. no. Abarca Climaterio- donde empiezan los síntomas Sí. de la premenopausia, 7 años. Ahora sí, Adri, Cuando qué empieza pena, a pero fallar. quería que quedara claro eso. No, y ahí viene una pregunta importante. ¿La menopausia es sin duda, o es o no es un síntoma de vejez? ¿Cómo se lee esa menopausia en esta edad? Bueno, esa pregunta yo creo que la podemos responder es más como tú asumas ese proceso fisiológico. O sea, todas vamos a pasar por el cese de la función ovárica porque para eso venimos programados. Pero el ser o no vejez es un asunto que tú asumes más desde tu concepción de cómo te ves en tu vida, cómo te has proyectado, cómo has vivido tu vida y qué tipo de vitalidad tienes en tu cuerpo. Y para eso podemos trabajar el resto de la vida de la menopausia para atrás. Es decir, si a nosotros, mi consejo y como Como la mirada como del la tema. idea que yo y lo que he estudiado y lo que veo en mis pacientes es que debemos tener una vida muy saludable en todo aspecto, físico, Siempre nos lo han dicho, Adri. mental, emocional, A para ver. que cuando lleguemos a esa época no sintamos un declive tan grande y estemos preparadas para asumir eso y continuar la vida como un proceso fisiológico, como uno pasa la pubertad, como uno pasa un embarazo, como uno pasa la etapa fértil y simplemente seguir la vida, porque es que nos queda casi la mitad de la vida, Claro, ¿cierto? claro. Entonces la mitad de la vida vamos a estar viejas, no necesariamente. Y hay una pregunta que pega perfectamente. Escuchaba yo que decían, cuando uno ya tiene la menopausia, esa se queda con uno, ya nunca se va. O sea, hay síntomas que se aminoran, hay síntomas que bajan, pero ya tú llegaste, tocaste la puerta de la menopausia y forever te quedas en esa etapa. ¿Cuál es la realidad ahí, doctora Diana? Hay de todo, sí. Y básicamente nosotros médicamente en este momento no podemos saber o predecir a quién le van a dar los síntomas y a quiénes se le van a quitar, ¿sí? Entonces cuando a mí las pacientes me preguntan, bueno, ¿y esto hasta cuándo dura? Yo le digo, no sé. ¿Y hasta Pero cuándo? usted no estudió, No. Yo ojalá Tiene que supiera quién le van a dar o Claro. cómo prepararnos mejor para eso, pero la verdad es esa. No sabemos porque hay personas que no les da absolutamente nada, ¿sí? Que uno dice, yo pasé, se me fue la menstruación y nunca sentí nada. O hay personas que tengo de 80, 90 años que todavía tienen calores. Pero me gusta lo que acaba de decir Sí. usted con el de no sintió nada, porque pues usted es la experta aquí, usted es la que sabe, Adrián y yo apenas estamos aprendiendo sobre este tema, lo estamos viviendo, a veces lo disfrutamos, a veces lo sufrimos, pero sí queremos preguntarle lo siguiente, doctora. Es que mucha gente dice, no, yo no sentí nada, a mí no me dieron calores, pero ojo, venga, es que los efectos de la menopausia no solamente son los calores y los bochornos, Sí. hay más de 34 síntomas muchísimo. de la menopausia, entonces te hablan del insomnio, Ajá. te hablan de la irritabilidad, Ujú. te hablan Del tema de del los estado de huesos. ánimo, de los huesos, ¿cierto? Entonces uno dice, usted no sintió absolutamente nada. Ujú. Es imposible que una mujer no sienta nada. Eso es una muy buena información y una muy buena aseveración, porque la gente asocia menopausia a calores, menopausia a disminución del líbido y pare Sí. de contar básicamente. Exacto. Y pues y ausencia de menstruación, que es la definición, ¿cierto? Pero en estudios se ha demostrado que el síntoma principal no son los bochornos ni los sofocos. El síntoma principal es la fatiga y el dolor muscular y articular. Solo que nosotros no consultamos por eso, ni no lo Fatiga comentamos. y dolor muscular. Y articular, sí. Articular. ok. Entonces, la cosa es que también asumimos que, pues, porque asumimos la menopausia como vejez, que esto es el cansancio, que estamos trabajando, que ya estamos viejas, que ya no aguantamos tanto, entonces no asociamos esto con este cese de la función hormonal, sino con la edad, ¿cierto? Y de todas maneras también hay unos cambios
que se generan también en el cuerpo por la edad. Entonces es una mezcla de ambas cosas, pero es muy importante lo que dices, porque cuando yo, por ejemplo, en una consulta enfrento a una paciente que va por menopausia, me dice los calores, listo, pero yo, ¿duermes bien? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu esfera emocional? Porque hay unos cambios que dan a nivel emocional. La paciente no los dice, yo se los tengo que sacar, yo se los tengo que preguntar porque la mayoría no consultan por eso. Y yo creo que tiene mucho que ver con que nos han enseñado, como nosotros vivimos ciclicidad hormonal desde la pubertad, casi toda nuestra vida, esos mismos cambios nos los dan las hormonas y asumimos que eso es normal. Las alteraciones emocionales, los dolores musculares que nos dan en el periodo de la menstruación. Entonces yo creo que esa asociación de que somos mujeres y tenemos menstruación y esos síntomas son normales, los asumimos normales también en la menopausia y por eso no los comentamos ni los sacamos a flote. Doctora Diana, habló usted del tema sexual. Sí. El tema de la libido se baja, pues ya no somos los mismos, obviamente entramos en una etapa como compleja en ese tema. La fogosidad se va. Sí, ya no somos los mismos. ¿Qué hay que hacer para eso? O sea, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se recomienda en el tema? Porque hay mujeres que se resignan, otras que dicen, no, venga, que es que yo, ¿qué debo hacer? Pues estoy viva, ahorita Claro. lo decía, me falta otra buena porción de mi vida. ¿Qué hay que hacer para Pero es que si hay algo para hacer, Sí, claro. si es posible recuperar la fogosidad. Bueno, lo primero es entender que la función sexual en la mujer no es una hormona. O sea, en los hombres sí. Testosterona, no. ¿Verdad? Sí. No hubieran pensado. Pero así de sencillo son los hombres, un interruptor para arriba y abajo, nosotros tenemos una consola. Uy, Sí, ¿cómo le entonces, hormonas, estado de ánimo, aspecto físico, emocionalidad, la olla del arroz, cierto, un montón de cosas que si están ahí prendidas nosotros. Y nuestro mayor órgano sexual se llama cerebro. Ajá. Si nuestro cerebro no está metido en el cuento, es muy difícil tener un buen desempeño sexual y como tranquilidad respecto al desempeño sexual. Entonces, menopausia no significa cese de la función sexual, porque ya vimos que no es solo una hormona y lo único que cesa son las hormonas. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de mejorar todos esos aspectos. Claramente uno ya tiene algo en la maleta, ¿cierto? Entonces, la parte de la pareja hay que trabajarla, la parte emocional, la parte orgánica. Dentro de la parte orgánica es muy importante que se presenta resequedad en las mucosas por la disminución de hormonas. Entonces, una mucosa reseca para tener actividad sexual, terrible. Y si a ti ya te duele una vez, tú no vas a querer algo que te duele una segunda vez. Entonces, el deseo sexual se va a ver afectado por esto. Entonces, primero, mejorar esa parte física y orgánica. El trabajo emocional y de pareja es súper importante. Yo a mis pacientes les recomiendo que debemos empezar a tener estas conversaciones difíciles con las parejas, ¿cierto? Incluso con ayuda de terapeutas, sexología, importantísimo. Y claramente, con las hormonas podemos ayudar a mejorar un poco más, que lo que hacemos con las hormonas es tratar de transicionar esta etapa de manera más tranquila para que no afecte tanto tu calidad de vida. Y eso también tiene que ver con la pregunta que me hiciste ahorita. Es decir, de pronto a esta mujer que le presentó solo fatiga y pues no trabaja y está en la casa, pues no es un síntoma que afecte su calidad de vida. Entonces claramente ella no va a consultar y va a decir que no le dio nada a la menopausia. Pero si es la superdeportista que mantiene su peso, sí, me va a consultar a los 40 diciéndome que está aumentando de peso y que ya no puede hacer su rutina. Eso sí, ¿cierto? Entonces también depende de cómo tu vida y lo que afecte tu calidad de vida. Y por último, para la parte sexual, si hay hormonas específicas, podemos dar andrógenos en la menopausia. Obviamente hay unas como especificaciones para darle a las mujeres para que no tengan mayor riesgo con el consumo de estas hormonas y dependiendo también de si tienen estas hormonas bajas, pero claro que sí se puede uno ayudar. Eso sí, hay que entender que sí va a haber un cambio. Definitivamente no asumimos el sexo igual por muchas razones, incluso las hormonales, el sexo, ¿cierto? A esa edad. Es que la vida es un eterno cambio definitivamente. Así Vamos a es. hacer una pausa, ya regresamos aquí con más Amigas sin Reglas. Esto es Amigas sin Reglas. Regresamos, Amigas sin Reglas. Hoy estamos hablando con la ginecóloga endocrinóloga Diana Jaramillo. Ella nos está dando de verdad mucha información muy importante para nuestra vida. Y yo vuelvo, Adri, doctora Diana, con el tema de los nombres que tanto decía Adriana que no gustan, menstruación, menopausia, premenopausia, climaterio, para que nos quede bien claro, porque, insisto, yo he buscado información y hay una información como muy confusa, como todo lo que tiene que ver con la menstruación, con la menopausia, confuso. Entonces, vamos,
Las etapas son la menstruación, hay una sombrilla que es el climaterio, que empieza a abarcar desde los 7 años antes más o menos de que le llegue a uno la menopausia. Recuerden que la menopausia es cuando dejamos 12 meses seguidos sin tener una sola gota de sangre, ¿cierto? Ahí cuando sucede eso es que uno dice, entré ya en menopausia. Pero entonces esos 7 años, todo ese tiempo hay algo que se llama climaterio. Y entonces, ¿qué es la premenopausia y qué es la perimenopausia? Ok, entonces la sombrilla grande es climaterio y abarca todo ese proceso. Sí. Como bien lo dijiste, menopausia es 12 meses sin menstruar, que puede uno durar un tiempo sí o no. La perimenopausia, esto es casi igual que el climaterio, es alrededor de esa menopausia porque hay otras cosas que hay que entender y abarcar en el periodo incluso después de la menopausia, ¿cierto? Y la premenopausia son esos 7 años antes de la menopausia. Entonces, básicamente, la sombrilla grande, climaterio, el tiempo, en la mitad está la menopausia, alrededor está la perimenopausia y podemos darle un nombre antes, que es la premenopausia. Ok. ¿Y cuál es la diferencia en los síntomas de la premenopausia y de la perimenopausia? La peri, acordémonos que puede ser atrás. Los síntomas pueden variar porque varían según la paciente, ¿cierto? Claramente, después de la menopausia no vamos a tener menstruación. Ese sería el único que haría la diferenciación, ¿sí? Porque una paciente puede experimentar sofocos en la premenopausia y sofocos en la posmenopausia, ¿cierto? Entonces, digamos lo que no lo podríamos hacer por síntomas, excepto la ausencia de menstruación, porque los síntomas pueden empezar y continuar incluso después de la posmenopausia, ¿cierto? Eso sería. Bueno, con la claridad, mucha más claridad en el tema de las etapas, yo vuelvo, doctora, con el tema de las hormonas. Pero vas a cambiar el tema. ¿Me dejas entonces una preguntita? Claro. Adri, Me va a corchar otra vez. sobre la etapa, ¿no? Sí. Cuando le dicen a uno, usted tiene la menopausia, entonces la menopausia es ese día que ya yo dejé de menstruar 12 meses. O sea, si tú me dices, yo no menstruo hace 2 años, estás en menopausia. Pero entonces la menopausia se queda ya para toda la vida. O uno dice, o estoy en posmenopausia y esa posmenopausia va hasta qué edad. Lo que hablábamos un 7 poco años. ahorita, Sí, que es complicado, se queda con uno, no se va. Mejor ¿Y cómo dicho, te llaman? me quedé en menopausia forever. Eso, entonces, Quieren el Adriana, carnetcito aquí, Sí, soy sí, la... sí, soy menopáusica. entonces, para Adriana siempre. y yo que tenemos 94 años, pero no aparentamos. Entonces, ya las viejitas de 94 años, respecto a las señoras de 94, a mi madre, pues no tiene 94, tiene 78, pero mis abuelas, ellas están en qué etapa? La señora de 94 años, ¿cómo le dice a uno? Usted está- 70 hacia arriba, Sí, digamos. La ahí. posmenopausia. Entonces, Si hay un climaterio, post. menopausia, perimenopausia, todo eso, premenopausia antes, posmenopausia después, posmenopausia es hasta que ya no estemos en este plano. Ah, ok. Ahora Todo sí, ese Adri, proceso. ya. Vamos con las hormonas, vamos con el tratamiento. Sí, Mabel de... A ver. No, pero es súper importante No, porque sí, claro, sí, entender, hay claridad en hay que el... entender, porque no es fácil de entenderlo. Y como dice Mabel, hay tanta información, la gente va a leer, pero ¿cuál es la claridad acá? Y de lo que se trata también de Amigas Sin Reglas es hacer claridad, que la gente Claro que sí. entienda este tema, lo asuma, lo afronte y lo viva pues de la mejor manera. Entonces, en el tema hormonal, doctora, ¿a quién le aplica el tratamiento hormonal en mujeres? ¿A quiénes sí, a quiénes no? Porque he escuchado yo el tema de el antecedente de cáncer de mama en las mujeres que dicen, ojo, cuidado con el tema hormonal porque no se recomienda mucho. ¿Cuál es la claridad ahí en ese tema? Bueno, respecto a esto hay mucha desinformación también, pero digámoslo así que fue culpa del ámbito médico. Más o menos en el 2000 se hizo un estudio muy grande donde le dieron a muchas pacientes, mujeres en muchas edades y con muchas enfermedades, hormonas. Y en ese tiempo eran hormonas de alta dosis y de componentes que no eran como muy amigables con el cuerpo. Se empezaron a morir. Entonces dijeron, suspéndala, y eso fue portada del Times, o sea, la hormona de la juventud y luego la hormona que mata a las mujeres. Durante 10 años se hizo silencio al respecto de eso. 10 años después, 2010, hacen un análisis de ese estudio que fue muy grande, muchas mujeres, y entendieron
que las hormonas no se le puede dar a todas las mujeres, que hay ciertas cantidades, ciertos componentes y ciertas características de la mujer que no le aumentan más el riesgo el tomar hormonas y que su beneficio es mayor que el riesgo en cuanto a la mejoría de los síntomas y su calidad de vida, y que hay mujeres que definitivamente tienen contraindicado el uso de medicamentos hormonales. Entonces, esos 10 años las mujeres no recibieron hormonas y se fueron para su casa con los calores, con todos los síntomas. Muchos médicos quedaron con ese estudio en sus cabezas, sobre todo, y no se habló ni siquiera en las facultades de medicina sobre esto. Estamos hablando del año 2000. Pues, o sea, eso no fue hace 500 años, sí, no, ayer, sí. Entonces ni siquiera se enseñaba en las facultades de medicina que existía el tratamiento hormonal para la menopausia. Después de ese estudio, del estudio se llamó WHI, cuando se hicieron los análisis ya identificaron los factores y ya otra vez empezamos a hablar. Pero desde el ámbito médico hay mucha renuencia incluso con las hormonas, ¿cierto? A pesar de que sale información de que incluso tomadas desde manera temprana pueden disminuir el riesgo cardiovascular en las mujeres. Es que uno de los efectos de las hormonas en las mujeres es que nos protege contra el riesgo cardiovascular. Por eso a los hombres les da más infarto. Por eso dice que también que uno de los efectos de la menopausia es el riesgo cardiovascular. Sí, claro, al disminuir los estrógenos, que son nuestras hormonas, aumenta nuestro riesgo cardiovascular y por eso después de la menopausia nos equiparamos con los hombres en cuanto a riesgo de infarto. Entonces, si tomamos las hormonas previamente, incluso se ha demostrado que disminuimos nuestro riesgo cardiovascular. La parte cognitiva, el Alzheimer, la demencia, la pérdida de memoria, se ha demostrado que tomados de manera temprana disminuye la posibilidad de sufrir de déficit cognitivo. ¿Y cómo se hace ese estudio? Porque, por ejemplo, Adriana dice, bueno, me gustó, ya la doctora dijo que sí funcionan, entonces me lo voy a hacer. No tengo tampoco antecedentes de, digamos, en el cáncer de mama en mi familia. Soy candidata. Sí. Y ella se lo hace, y entonces me dice, Mabel, sí, eso está muy bueno, no, mi marido está feliz, todos estamos contentos, mejoró la vida. Se mejoró la vida, todo, mírenme yo cómo me mantengo. Háztelo, aplícatelo, tómatelo, como sea, pues, en su aplicación. ¿Cómo hago yo? ¿Dónde debo consultar para Pues, saber si soy candidata o no para tomar? Claro, lo primero es al médico y al médico especialista en esto, que es el ginecólogo o el ginecólogo endocrinólogo en mi caso. A mí me llegan ya las pacientes muy complejas, las que los ginecólogos no pudieron manejar. Pero básicamente tenemos que tener un análisis de tu historia, de tus antecedentes, hacer exámenes para mirar cómo está tu riesgo. El riesgo único y probado de las hormonas es el riesgo de trombosis, que es el mismo riesgo que uno asume cuando toma píldoras anticonceptivas en el estado de la época fértil, ¿cierto? Incluso las pastillas anticonceptivas tienen dosis mucho más altas que las que utilizamos en la menopausia. Pero igual ese riesgo sí es real y existe. Entonces yo debo analizar si no se te aumenta el riesgo de trombosis para administrar esta terapia y junto a otros riesgos. El que más la gente se recuerda es el cáncer de mama, pero la probabilidad de que a ti te dé un cáncer de mama solo por ser mujer es de 2.8 por 1000 pacientes. Y la probabilidad de que te dé un cáncer de mama tomando hormonas es de 3. O sea, 0.2% más, ni siquiera una persona más, o sea, un cuarto de persona. Entonces no son las hormonas los que te van a dar el cáncer de mama. Claramente, si uno ya tiene cáncer de mama y tiene receptores hormonales positivos, yo no le puedo dar hormonas que alimenten la propagación de ese cáncer. Pero no es que la hormona produzca el cáncer en sí, exactamente. Entonces, básicamente es eso, como analizar bien si tienes o no la posibilidad y ya tu doctora analizará o doctor qué dosis, qué cantidad y qué beneficios puedes tener de él. Gracias, doctora. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos aquí en Amigas Sin Reglas. Esto es Amigas Sin Reglas. Continuamos en Amigas Sin Reglas. Yo estoy feliz hoy con toda la información que nos está dando la doctora Catalina, que ella muy arriesgada dijo, voy a ir a ese programa de Amigas Sin Reglas, pero yo sí, todavía tengo reglas. Ah, sí, todavía. Un ratico más. Un ratico. Doctora. Pero es que además, Mabelita, antes de Sí. que este tema es la columna vertebral de Amigas Sin Reglas. Por Dios. Entonces, este tema es, yo creo que es la bandera, es el tema esencial y por eso pues esta buena conversación con la doctora Diana Catalina. Además que habla sin tabú, sin vergüenza, directo, que es lo que necesitamos nosotros las mujeres, que nos hablen directo, como esta pregunta, que usted puede decir, ¿cómo se le ocurre hacer esa pregunta? Obvio, pero yo la quiero hacer.
Cuando uno está en la menopausia, pues ya no hay ningún sangrado. Entonces, uno sí debe ir al ginecólogo o ya no hay necesidad de ir al ginecólogo. Sí, hay que ir al ginecólogo. El ginecólogo es el médico de la mujer en muchos aspectos, entonces es el que primero encara todo y ve si tiene que referir. Por ejemplo, si vuelves a sangrar no es normal y eso hay que verlo. Segundo, hay que seguir haciendo la citología porque hasta los 65 años debemos hacer el tamizaje cervical de cáncer de cuello uterino. Hay que hacer el tamizaje de mamas, entonces la mamografía, la tomosíntesis, la ecografía hasta los 70 años. Y cualquier otro síntoma que te ocurra, entonces somos los ginecólogos los que debemos estar enfrente de eso. A muchas mujeres, doctora, que les hacen la histerectomía abdominal, como en mi caso, que entonces ya matriz no, óvulos sí, ovarios, perdón, ovarios. Y óvulos también. Exacto. Le dicen a uno, no, ya no tenés que volver nunca donde el ginecólogo. No, error. Ya no vas a menstruar si no tuviste antecedentes de alteraciones del papiloma en el cuello del útero, no tienes que volverte a hacer la citología, pero puedes presentar dolores pélvicos, resequedad vaginal, a veces se hacen quistes en los ovarios, por ejemplo, que hay que mirar, entonces, por ejemplo, un dolor pélvico y por el resto de las cosas. Pues el ginecólogo no es solo la parte del útero y los ovarios, hay muchos aspectos que podemos hacer. Porque hay a veces también información de que unos sí, otros no, y es excelente saber que debemos seguir consultando, obviamente, pues por todos los síntomas que pues, Total. Doctora, las mujeres que nos están viendo en este momento, a ellas, ¿usted qué recomendación les puede hacer para que hablen, para que consulten, para que usted como ginecóloga, endocrinóloga, que tiene su propio consultorio, que también trabaja en una EPS, qué puede una mujer, para que usted le diga cuando llega a consultar, qué debe preguntarle al ginecólogo a una mujer que tenga 45 años en adelante? Pues lo primero es que hacer sus controles, o sea, ir periódicamente al ginecólogo una vez al año. Una vez al año está bien, excepto que tengamos otros síntomas que tengamos que ver. El ginecólogo se vuelve como el amigo de uno porque además uno también puede hablar con él o con ella de síntomas que son pues tabú, genitales, sexualidad, ¿cierto? Entonces hasta terminan contándome a mí las historias de la casa, los maridos, ellas mismas, ¿cierto? Los matrimonios. Los matrimonios, todo, los deslices, todas las cosas. Entonces yo que creo que es ir rutinariamente, que es una vez al año, no asumir ni normalizar los síntomas que nos incomodan y que afectan nuestra calidad de vida, estar simplemente comentando, esto es normal, esto me pasa, estoy cambiando en esto, porque muchos de esos síntomas pequeños son manifestaciones de estos cambios fisiológicos que podemos empezar a manejar y a mejorar, porque no hay necesidad de sufrirlos. Pues podemos transitar, por ejemplo, por la menopausia, por esta etapa, de una manera más tranquila, para que no afecte nuestra calidad de vida, ya que estamos en un momento en que nosotros a esta edad todavía somos muy activas y seguiremos siendo activas mucho tiempo. Y muchos de estos síntomas pequeños pueden ser manifestaciones de enfermedades que pueden ser complejas. Las hormonas, por ejemplo, que es mi especialidad, las manifestaciones son así: fatiga, dolorcito, molestia, no duermo, ¿cierto? Como son tan pequeñitas, las normalizamos y ya cuando encontramos el problema está mucho más grande. Entonces eso, la invitación sería como a no normalizar los síntomas y simplemente en una conversación manifestar, ve, siento esto, yo ya me encargo, o la ginecóloga se encarga de decirle, esto es normal, esto es tranquilo, o esto hay que mirar. Doctora, hay una pregunta que Última sí quiero hacer. pregunta y rapidita la respuesta, por favor. ¿De quién es la responsabilidad de hablar de este tema? Porque este tema definitivamente hemos encontrado con Mabel, que es un tema, además de tabú, pues nadie lo habla, el médico no direcciona, o el médico general. O sea, de verdad, ¿de quién es la responsabilidad? De los médicos, de los educadores, del Estado. Pero este tema hay que ponerlo en la palabra y pues tratarlo para que no suframos estos síntomas. A ver, yo pienso que del ginecólogo, del médico en sí. Lo que pasa es que el más enfocado en esto sería el ginecólogo. Por eso es que hay que visitarlo, porque es el médico de la mujer, ¿cierto? Pero yo creo que es responsabilidad también de nosotras visibilizar esto en cualquier aspecto, en un programa como ustedes, en los medios, en la parte médica. Somos nosotros las responsables de manifestarlo para que podamos mirar cómo en sororidad lo podemos solucionar. Doctora Diana, ya nos tenemos que despedir del programa. Cuéntele
a todas nuestras amigas sin reglas dónde la pueden ubicar a usted, por dónde la pueden buscar, porque de verdad qué mujer para darle a uno tranquilidad, confianza. Claridad. Y ya va para donde nosotras. Ya casi me esperan, me cuentan. Bueno, yo trabajo en mi consultorio particular, ahí me pueden encontrar, me pueden buscar en redes, en Instagram como @tuginecontigo, y ahí está todos los datos en el bio de los teléfonos y todo. Vamos a estrenar consultorio este semestre para los que quieran conocerlo, va a estar muy chévere y la idea es poder compartir espacios así de conversación y de empatía con las mujeres. Rico, usted estrena consultorio y nos invita, hacemos programa desde allá. De una. Listo. Compromiso. Sí, doctora, muchas gracias. Ay, no, a ustedes por la invitación. Y a ustedes, pues muchísimas gracias. Yo creo que Adri y yo quedamos contentas porque una felices. cantidad de incógnitos que tenemos resueltos. Precisión en los términos, en las etapas, claridad, tranquilidad también, Mabel, que eso es lo que también buscamos. Que las mujeres que nos escuchan, nos ven, digan qué chévere porque quedé más tranquila y puedo seguir estos buenos consejos. Chicas, muchísimas gracias a todas ustedes por estar siempre ahí, atentas al canal CNC. Un abrazo bien grande, gracias por hacer posible que Amigas sin Reglas llegue a muchas partes con esta información que es tan importante para nosotros. Chao. Hasta luego, hasta la próxima. Esto es Amigas sin Reglas, un espacio para compartir, para reírnos de lo que somos y de todo lo que nos pasa cuando llegamos a esa etapa en la que ya no tenemos filtros ni reglas. Ahora, nosotras estamos aquí para hablar de lo que muchas callan, para acompañarte, para decirte que no estás sola, porque cuando se habla entre amigas, todo se entiende mejor y hasta los calores se pasan más rápido.